Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga, Dios me los llene de mucha paz, que la presencia de nuestro Padre Dios esté en sus corazones. Como dijo San Francisco de Asís, un fraterno saludo de paz y bien. Amén, qué bendición. Espectacular. Bueno, tengamos la posibilidad siempre de saludar dando esa bendición de paz, ¿no? Es curioso, pero en el franciscanismo siempre se saluda que la paz sea contigo, que la paz, y el saludo de nuestro Señor Jesucristo cada vez que iba a cada casa, que la presencia de Dios esté en tu casa a través de la paz. ¿Se imaginan? Para que Jesús lleve la paz a cada casa, es porque en el mundo no hay paz. El único que trae la paz verdadera, dice nuestro Señor Jesucristo, es Él. El único que puede solucionar las cosas es Él. Dice, sin mí nada podéis hacer. Y nosotros tratamos desde nuestras fuerzas tratar de solucionar las cosas y no podemos. Solamente desde la paz del Señor. Por eso a través de esta palabra viva que vamos a recibir hoy, que la paz del Señor llegue a nuestros corazones y no nos desesperemos ni nos angustiemos, como dice la oración final de la coronilla de la misericordia, sino que en los momentos difíciles tengamos la confianza plena en la misericordia de Dios, que es amor infinito y misericordia infinita. Amén. Entonces vamos a empezar invocando la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Sea sagrado, confía que es así. Que cuando tú invocas no estás llamando a cualquier persona. Estás invocando la presencia de tu Padre Dios. No sé si algún momento cuando tuviste dificultades ya me invocaste y dijiste, hermano mío, ayúdame, mira que los otros me están haciendo bullying. Y en ese momento como que te sientes seguro. Yo era pequeño, una anécdota. Chiquitica, una anécdota chiquitica. Yo era pequeño y llevaba mi bicicletica, estaba todo contento en mi pueblito, llevaba mi bicicleta. Cuando me fui por un sector que estaba solo y vi unos muchachos, yo seguí adelante y los muchachos se me acercaron a quitarme la bicicleta. Y en ese momento cuando veo a esos muchachos, le dije, papá. Entonces todos voltearon a mirar y yo arranqué como alma que lleva el Espíritu Santo y no me alcanzaron. Pero no estaba ningún papá por ahí, sino que ellos voltearon a mirar porque uno invocaba la presencia de su papá. ¿Se imaginan ustedes nosotros invocando la presencia de la Santísima Trinidad? Tenemos que creer que no sea cualquier persona que invocamos. Y no tenemos que salir como alma que lleva el Espíritu Santo, sino que Él nos protege y manda a sus ángeles para que acampen a nuestro alrededor. Eso dice el Salmo 91, y hay que creerlo. Por tanto, hazlo con devoción y con fe y despacio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué precioso es invocar tu santísimo nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Padre eterno. Tú que eres el principio, el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú que nos hablaste a través de los apóstoles, de los discípulos tuyos. Tú que nos hablaste a través de tus siervos, de los profetas. Y sobre todo que nos sigues hablando a través del Espíritu Santo. Tú que nos enseñaste a través de tu divino Hijo, Padre eterno. Hoy disponemos todo lo que somos, díselo al Señor. Dispongo mi mente, mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. Dispongo todo, absolutamente todo, porque tú eres mi creador, papá. Porque a través de tu divino Hijo, tú nos creaste a nosotros. Ven a nuestra vida, papito Dios del cielo. Ven a nuestra vida, Padre celestial hermoso, y haz una nueva criatura en mí. Que yo me empiece a comportar de acuerdo a tus mandatos, no de acuerdo a mi voluntad pecaminosa. Por eso yo hoy doblego mi voluntad pecaminosa y me acojo a tu divina voluntad para que tú seas realmente el que me enseñe, el que me adiestre, el que haga que yo muera mi vieja naturaleza y nazca tu naturaleza preciosa. Porque yo hago parte de tu cuerpo místico. Yo hago parte del reino de los cielos, dilo, yo hago parte del reino de los cielos. Soy linaje escogido tuyo. Hago parte de la nación santa. Porque tú me escogiste. Por eso este mensaje yo lo recibo en mi corazón y dispongo mi cuerpo, mi mente y mi espíritu para recibirlo. Gracias, Papá Dios, por tu amor y misericordia. Amén, amén y amén. Amén.
Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 57-66. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si se da cuenta cuando uno... Perdón. Mira lo interesante. ¿Te acuerdas que alguna vez yo te dije: es que dice en la Biblia que yo no debo escucharte? ¿Por qué la escuchaste? Dijo mi Jesús, mi Padre Dios, allá a Adán. ¿Sí? ¿Por qué la escuchaste? Cuando le dijo: ¿por qué escuchaste a la mujer? Y curiosamente, ese pasaje bíblico lo han tomado algunas tendencias religiosas para opacar el valor de la mujer. La nueva Eva, que es nuestra Madre María, redime el valor de la mujer. Y tan particular que en este momento Zacarías está mudo por arrogante, ¿sí? Por falto de fe, siendo él incluso un sacerdote que iba al Santo Santorum. Era tan especial él, tan particular, tan ungido, que iba al Santo Santorum. Él era escogido para ir al Santo Santorum. Solamente uno iba al Santo Santorum una vez al año, y él era uno de ellos, que podía ir al lugar santísimo allí en el templo. Entonces imagínate el poder que tenía Zacarías, y Zacarías quedó mudo por la falta de fe, porque no tenía fe, y el Señor en ese momento, mi Padre Dios, lo deja sin habla. Y lo particular, a veces nosotros pasamos momentos de crisis, pero los momentos de crisis, ¿sabes para qué se dan? Para que uno agache la cabeza, para que uno crezca a nivel de fe, para uno pasarlo a un nivel diferente de fe. Y lo particular es que se impuso, le iban a poner el nombre de Zacarías otra vez, el pavo real, ¿no? Le iban a poner el nombre del papá. Es el papá, es el macho alfa de la casa, entonces hay que ponerle el nombre de su hijo Junior. Zacarías Junior se le llamaría en el tiempo actual, ¿sí o no? Zacarías Junior. Entonces, curiosamente, la mujer, ¿sí? Cuando tiene autoridad de Dios, porque ella ya la tenía, acuérdate que el niño brincó de alegría cuando tocó, cuando vino mi Madre María a visitar a su prima. Saltó de alegría, dice así la palabra. O sea que en ese momento fue llena del Espíritu Santo, y con la presencia del Espíritu Santo ella tiene autoridad para decir: no se va a llamar Zacarías. Imagínate, se impuso por encima de su esposo, se impuso por encima de la tradición, se impuso por encima de que todo el mundo tenía que llamarlo como su papá, ¿sí? Y ella dijo: no, se llamará Juan. ¿Y por qué lo dijo? Porque tenía esa autoridad del Espíritu Santo. Qué precioso. Sí. Y en ese momento Zacarías, que le tocó, acuérdate que la crisis, tarde que temprano, no te preocupes, princesa de Dios, porque tarde que temprano, cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás sumergida, por eso es tan importante que te sumerjas en la presencia del Espíritu Santo, Él te da autoridad perfectamente para decirle a esa persona: detente un momento, así no son las cosas. Y ella le dijo: no, su nombre se llamará Juan. Y lo dijo con autoridad, ¿sí te das cuenta? O yo lo sentí así. Sí, no, se va a dijo, llamar. no. Ella no dijo: no, espere, no. ¿Por qué no tienes en consideración? Es que para que le pongas otro nombrecito. No, ella dijo: no, se llamará Juan. Tremendo, se impuso. ¿Por qué? Por la autoridad de Dios. Y en ese momento, ¿qué hizo Zacarías? Con humildad agachó la cabecita, como a mí, con tu cambio de vida. Ya. Sí, humildemente.
agacha la cabecita y escribe. No, pero Su nombre es Juan. Juan. Aceptó lo que la esposa le decía. Qué precioso. Y en ese momento, cuando él se vuelve humilde, cuando él reconoce realmente lo que es su esposa en su casa, en ese momento él deja de estar mudo y empieza a hablar. Impresionante. a mí me deja pensando es que él era mudo, él no Sí. estaba sordo. No, Porque es que mira, dice así, ninguno de sus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. sí, él estaba sordo. Él no estaba sordo, era mudo, no podía hablar. Es curioso cuando alguien, si te has dado cuenta que cuando alguien tiene disfonía, entonces, afonía es que le llaman, Afonía cuando no puede hablar. cuando no puede hablar, o habla muy bajito así, entonces todos se tratan como de hablar también bajito, sí, Sí, que no, sí. Dice, es que no estaba sordo, oye, ¿verdad? ¿No? sí, él no sordo. estaba sordo, pero le estaba preguntando por señas. A mí me deja cuestionado es porque así es el mundo de confundido. Y desafortunadamente cuando uno no está en la autoridad, como tú lo dices, en la autoridad de Dios, uno se deja confundir y se deja llevar al terreno. Yo miraba la postura de Isabel. ¿Qué tal? Ella ya era una mujer mayor. Adulta, Sí, bastante mayor, ya era viejita. viejita Vale. la cédula, los Ellos árboles. no tenían cédula. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué tal si ella se hubiera puesto a decir, ay, no, yo ya soy viejita, ¿será que mi niño va a nacer bien? ¿Será que mi niño estará sanito? ¿Será que no sale con ningún deforme? ¿Y cómo me irá bien el parto? Es que yo no voy a tener la fuerza para tener ese nene por el parto, entonces me va a tocar que me vayan a hacer cesáreas. Entonces no sé si existiría la cesárea, ¿no? No, Pero entonces, imagínense, y entonces yo que voy a... Imagínense ustedes a una Isabel así, una viejita diciendo eso. No. Cuando uno tiene la seguridad de Dios, uno le cree a Dios independientemente de lo que sea. Por ejemplo, mujeres que en la actualidad quedan en embarazo y entonces, ¿y será que sí? ¿Será que no? ¿Y cómo será de difícil? Entonces me va a tocar es por cesárea y no, y esa cuestión de que, ay, pobrecita, yo no puedo tocar un plato porque de pronto me enfermo. Cuando uno le cree a Dios, las cosas son diferentes. Cuando uno le cree a Dios, uno sabe que las cosas van a salir bien. Y en este caso Isabel le creyó a Dios. O sea, los planes de Dios se concretan cuando yo creo. Cuando yo empiezo a dudar es cuando las cosas empiezan a funcionar mal. Ella creyó y tuvo su niño. Y además de eso, tuvo la autoridad para decir, él se va a llamar Juan. qué tremendo. Independientemente de lo que, porque los que iban a circuncidar y a ponerle el nombre eran autoridades. Y fíjate, todos los que dijeron, mira, y los demás, los que están alrededor, le dijeron, pero ¿cómo es que nadie, mira, le refutaron, es que nadie se llama así, nadie en la casa aquí se llama Juan, ¿cómo así que usted de dónde sale con eso? Empezaron como A desacreditarla. O sea, ahí le querían quitar la autoridad a ella, o sea, hablar de ella. ¿Cómo así? Usted está equivocada. Venga, vamos a preguntarle al papá porque esta mujer está muy mal. ¿Cómo se le va a ocurrir decir eso? A lo mejor se va en rebeldía contra su esposo quiere alguna cosa. O sea, realmente querían, y eso es lo que busca el mundo con nosotros, que nosotros no tengamos la autoridad, desacreditarnos, devaluar lo que nosotros estamos diciendo. Depende de nosotros si nos dejamos llevar de miedos o si estamos en la seguridad, pero tengamos presente algo. Aquí para que Isabel hiciera esto es porque ella tenía la seguridad de la palabra. Ella tenía esa seguridad de que su hijo se debía llamar Juan. Acordémonos al principio cuando Zacarías le trae el nombre de su hijo. O sea, ella traía una palabra, ella creyó su palabra. Ella creyó la palabra de Dios porque venía de parte de Dios. Y ahí es donde nosotros muchas veces nos equivocamos. A veces nosotros creemos que, por ejemplo, yo estoy interesada en conseguir una pareja.
Oh, sí, es que yo quiero una pareja y entonces veo una persona. Y esa persona me encanta, me fascina, pero yo no entiendo las razones. Yo no le he puesto esa postura, no le he puesto esa situación a Dios. Yo no oro por esa persona. Yo no le pido al Señor unas características especiales, sino, ay, no, es que la química, ¿no? La química. ¿Tú le pediste unas características especiales? Tú decías, No. yo quiero un macho alfa, simpático, lindo, hermoso, y yo quiero un orejoncito como No, de Rafa, tampoco. ¿no? Yo lo que le dije al Señor era, ay, o sea, cuando ya tú me dijiste que no ibas a estar conmigo, entonces yo le dije, Señor, si tú me das por esposo a Rafael, yo te voy a hacer, o sea, que él te sirva y yo le voy a ayudar a él. Eso fue lo que yo dije, pero yo no le dije las características que yo quería de esta persona, de mi esposo. Pues claro, me tocó hacer un proceso bien interesante. Pero No entiendo. ¿Cómo todas así? las demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros no tenemos ese contacto con Dios, cuando nosotros no buscamos la palabra de Dios, muchas personas, Rafa, se han involucrado en unas relaciones porque así fue como, o sea, ver una oportunidad y dice, no, es que Dios me lo puso en el camino. Se ¿Sí? fue como el médico me lo recetó. Dios me lo puso en el camino y así lo creen, pero en ningún momento han orado, en ningún momento le han especificado cualidades y fuera de eso no han buscado la promesa. Entonces, no es que Dios así lo quiere porque así estaba y yo me lo encontré hasta por internet, me lo encontré y eso es lo que Dios quiere para mí. Y a veces como no se busca la palabra de Dios, se cometen grandes errores. O sea, no hay la confirmación. Aquí con Juan había la confirmación de que él iba a nacer y fuera eso que su nombre sería Juan. Por eso ella estaba con toda la seguridad. Nosotros tenemos que entrar a mirar precisamente eso, que lo que nosotros busquemos de verdad sea lo que Dios quiere, no lo que nosotros queramos, ¿sí? Porque es que nosotros nos podemos equivocar muchas veces. La verdad es que uno se equivoca muchas veces y para poder transformar las situaciones, las circunstancias a lo que Dios quiere hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que sufrir, hay que morir, hay que dejar que Dios tome el control de todo, así no nos guste y eso es lo que las personas no quieren aceptar. Quieren que por arte de magia lleguen y se den las transformaciones, pero no se da cuenta uno de que para que las circunstancias se conviertan a lo que en la realidad deseamos, habiendo empezado nosotros a hacer las cosas en rebeldía, en nuestra propia voluntad, pues yo tengo que entrar en el proceso de modificación para que Dios pueda modificar y que todo se organice como Dios quiere. O sea, no es porque yo le pido, ay sí Señor, y el otro va a ser el cambiado. No. La primera persona que tiene que ser cambiada soy yo para que ese plan, esa solicitud se vuelva una verdad, ¿sí? Y para eso yo tengo que contar todo el tiempo con la palabra de Dios, porque Él sí sabe cómo Él es atemporal, Él ve plenamente el pasado, el presente, el futuro, Él sabe dónde están las trampas, Él sabe absolutamente todo, entonces Él sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso hay que contar con Él. Nosotros no vemos qué va a pasar en el futuro, pero Él sí lo ve. Y si contamos con Él, nos va a decir, y si lo hacemos verdad, eso se va a lograr. No, es que es impresionante este pasaje. De verdad, este pasaje exalta el valor de la mujer, Mónica. Una mujer decidida, una mujer ungida, una mujer llena del Espíritu Santo. Una mujer que puede ser tú, princesa de Dios. O sea, en este momento te hablo a ti, mujer de Dios. Una mujer que confía plenamente en la voz del Espíritu Santo, independientemente de todo lo que seas capaz de decir, no, detente, no, así no son las cosas. Y lo habla con autoridad, no. Ella no se pone en mezquindades, ni se pone a estar pendiente de lo que los demás dicen, ni se deja influenciar por el que dirán, sino que se pone en una actitud de principio, de fe, en una actitud muy fuerte y decir, no, así no son las cosas. ¿Sí? Y simplemente dice, no, se llamará Juan. Ella no se pone a argumentar, no se pone a decir es que fue, que es que yo sentí la voz de Dios. ¿Será que es ustedes me van a hacer caso? Me van a hacer caso, es que mire, es que usted no se puso ni a pelear ni nada. Independientemente es que pasó incluso por encima del sacerdote,
no de la casa, sino el sacerdote del pueblo de Israel. Un sacerdote, y él dijo, no, su nombre es Juan. Y lo dijo, lo sintió en su corazón y lo afirmó y se mantuvo fiel y firme. Todos lo criticaron, pero ¿cómo así? Mira, de verdad, debió haber habido el ambiente, no fue nada fácil. El ambiente, y ella se quedó en silencio. En silencio. Ella no se puso a argumentar ni a justificarse, ni a tratar de convencer a los otros, como a veces caemos en eso, sino simplemente le dijo, no, su nombre se llamará Juan, y pare de contar. No dijo nada más. No dijo, es que me dijo, no, es que me dijeron ella. Y mi madre María también asumió esa actitud. Por ejemplo, cuando José la rechazó, ella no fue a pelear con José, y ella ni fue a argumentarle, ni fue a decirle nada. Se puso en las manos de Dios. Cuando tú tienes autoridad, princesa de Dios, te lo digo a ti, mujer de Dios, cuando tú tienes autoridad dada por el Espíritu Santo, por eso es tan importante que tú conozcas al Espíritu de amor y te relaciones con él, y tengas ese vínculo con esa relación personal con el Espíritu Santo, necesariamente tu palabra va a tener autoridad. Mónica la tuvo en mi relación de pareja, le hemos contado muchas veces, y se tiene autoridad para decir, no me maltratas más, no vas a seguir utilizando mi cuerpo como tú quieras, no me vas a seguir mancillando, no me vas a seguir humillando. ¿Qué voy a hacer? Haz lo que quieras. Yo ya tengo muy claro mis principios. Fíjate esa posición de ella. Y en ese aspecto, ella cree, y en ese aspecto, ella toma la decisión, y allí se da ese milagro tan lindo. Y restaura el corazón de su esposo. ¡Qué precioso! Mira la historia, por ejemplo, de Abigail. Abigail, muy directa, muy fuerte, muy decidida, va y habla con David. Y le dice, esto es lo que está pasando. Y David se conmueve por el corazón de esa mujer y no le hace daño a Nabal. Y a pesar de que Nabal era un hombre de mundo, eso sí no cambió para nada, hasta murió y todo eso. Y lo precioso es que, sí, peleón y ordinario y grosero. Pero Abigail sabía su posición, sabía su puesto, en lo que le correspondía a una mujer muy ungida, muy llena del Espíritu Santo, y actúa. Escucha la historia de Abigail. Entonces, este pasaje, que lo siento así en mi corazón, es para que tú, mujer de Dios, te levantes. De verdad te levantes. Si tú, hombre, si estás siendo como un Zacarías, que niegas, que rechazas, que tienes dudas, que te pones a pelear con tu esposa, que quieres prevalecer por encima como macho alfa, por encima de tu familia, escucha la voz de tu esposa cuando está ungida del Espíritu Santo. Porque si ella te dice alguna cosa, no, esas mujeres temerosas y angustiadas que por todo le ponen miedo y le ponen peros y todo le tienen miedo tampoco. Pero una mujer que esté en el Señor y que sienta la voz de Dios y que te hable con base en la palabra, escúchala. Escúchala, mi hermano, ¿sí? Porque muchas veces nosotros hemos cometido muchas fallas por no escuchar la voz de nuestra esposa. 3 veces le quité las cesantías a mi esposa por no escucharla. Y él decía, es que Dios le dijo a Adán que porque había escuchado a la esposa. Sí, yo le decía. Y él no me escuchaba. Yo le decía, es que yo me argumenté con palabra. Sí, es que como yo conocía la palabra, entonces yo utilizaba la palabra para el mal. Entonces decía, pues es que la palabra dice que no te debo escuchar, porque así si yo te escucho, yo no te voy a escuchar, porque eso dice la palabra, que no debo escuchar a la mujer. Y Mónica, pues, le tocaba aguantarse. Sí, pobrecita, tenía miedo de este macho alfa. Sí. Y entonces cambia su actitud cuando empieza a conocer del Señor. Por eso es tan bonito, mi amor, que la mujer tenga ese vínculo con el Espíritu Santo. Ahora, como algunos nos decían, y es una palabra, y es una pregunta muy justa, muy bonita, ¿cómo hago para tener una verdadera relación con Dios? ¿Cómo hago para tener ese vínculo con el Espíritu Santo? Recuerda que ella es una mujer adulta. Ella queda en embarazo. Yo no creo que ellos estuvieran esperando quedar en embarazo. Yo no creo. Y queda en embarazo. Y luego viene la Virgen María, ratifica que ese niño es alguien hermoso, que ese niño va a ser ese preámbulo para mostrar la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Mesías, y salta de alegría, se llena del Espíritu Santo, porque dice así la palabra, fue llena del Espíritu Santo, y cuando es llena del Espíritu Santo, mire la autoridad que tiene tan impresionante. Y tanto así que reconoce el valor de nuestra Madre María, y hace una oración muy linda, exalta el valor de nuestra Madre, que incluso la repetimos cuando hacemos el Santo Rosario. Llena eres de gracia, eso lo dijo Isabel, todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo se repite lo que dijo
Isabel, allí en el Santo Rosario. Entonces, imagínate, mi amor, cuando una mujer se llena del espíritu de amor, ¿qué autoridad tiene para decir las circunstancias? Detente. Y precisamente si tú te quieres tener una relación con la persona, tienes que pasar tiempo con esa persona. Si tú no te pasas tiempo con la persona, ¿cómo vas a tener relación con esa persona? ¿Cómo vas a estar cercana a esa persona? Entonces eso mismo significa que debes pasar tiempo con Dios, tienes que pasar tiempo con la palabra de Dios en oración, arrepintiéndote, muriendo a ti todos los días. Eso hace que tú tengas una relación con el Espíritu Santo. Si tú no te estás dispuesta a sacrificar, no puedes tener una relación con el Espíritu Santo si tú no quieres compartir tiempos con Él. O sea, la única forma de tener esa relación es compartiendo tiempos con Dios y no sacar la disculpa, ay, es que estaba casada, es que tenía que trabajar, tenía muchas responsabilidades, es que los niños, es que mi marido, es que todo lo demás. No, quiero tener una relación con el Espíritu Santo, eso significa voy a tener tiempo con el Espíritu Santo, pasar tiempos con Él, hablar con Él, escuchar la palabra, entender qué quiere y morir a mí. Es tan importante eso. Entonces, fíjate que perfectamente tú en las mañanas, yo te lo recomiendo, en las mañanas, simplemente levántate, mujer de Dios. Hoy quiero hablarte a ti como mujer. Hoy levántate en las mañanas, todas las mañanas ten esa costumbre, ve a tu lugar santísimo, no allí en tu habitación porque tal vez tu esposo está allí durmiendo o roncando, ¿sí? O tal vez ve a tu salita. Algunas personas tienen que utilizar inclusive hasta el baño y meterse ahí en el bañito porque no hay otro espacio en la casa. Y allí te arrodillas si puedes hacerlo y le dices, buenos días Espíritu Santo. Quiero conocerte, quiero aprender a tener una relación personal contigo. Mi corazón se dispone a ti para que tú seas mi esposo, para que yo sea tu amada. Déjame conocerte y empieza a tener ese vínculo con Él y te sorprenderás todo lo que va a pasar en tu vida. Y cómo el Espíritu Santo te va a hablar todo el tiempo. Te va a hablar a tu corazón a través de tu alma, va a hablarte, te va a acompañar, te va a guiar, va a estar contigo. Alguien decía, ¿cómo saber que Dios me habla? Un sacerdote nos contó esa historia lo más de linda y me fascinó. Dijo, ¿cómo saber que Dios me habla? Dijo, pues muy sencillo, cuando tú te levantas y vas al baño y te bañas, y sientes que dejaste un reguero ahí en el baño, botaste el agua, tiraste la ropa por ahí, y en ese momento el Espíritu Santo te dice, levanta la ropa, arregla el baño, ¿sí? Y te habla. O tú te bajas, de pronto ya te arreglaste, dejaste la cama tendida, porque te dice tiende la cama, recoge la ropa, ahí te está hablando. Sí. Esa es la relación. No es esa voz de ultratumba. No. No. Rafa, aquí estás, mi amado, para que tú hagas mi voluntad. No, no, nada que ver. Sí, a uno les hablará así. En algunos momentos me ha hablado el Señor de una manera muy particular, pero el Señor nos habla así cotidianamente, ¿sí? Por ejemplo, ve y lava la loza, lava los trastes. ¿Qué te quita lavar los trastes? Levántate, toma la escoba y barre. Eso te dice, no te afanes, anda despacio, cállate. Entonces, o escucha a tu esposa, como bien lo sintió Zacarías, porque ya sentía la voz del Espíritu Santo en su ser y le tocó quedarse mudo. Como a Juan, como a Pablo, que lo tumbaron del caballo. ¿Para qué? Para que pasara 3 días. ¿Cuántos días duró Zacarías mudo? Pero todo el embarazo. Todo el embarazo, sí, imagínate. Todo el embarazo. ¿Y por qué? Porque no creía. Y todo ese tiempo, realmente para que creciera el amor de Dios. Entonces, hombres, hermanos, no esperemos a que nos tiren del caballo ni estemos 9 meses mudos, ¿sí? No sordos, sino mudos. No estemos mudos, sino que realmente empecemos cada vez más a entender que Dios tiene un propósito en nuestra vida y que hay que escuchar a nuestra esposa. Hay que escucharla. Pero no tanto si es temerosa, si es miedosa, no, porque a veces no está en los caminos del Señor, sino que también ser prudente nosotros mismos en tener esa comunión con el Espíritu Santo y saber escuchar y discernir que lo que lo está diciendo nuestra esposa es lo correcto. Sí, porque a veces la mujer también se equivoca. Entonces, mi esposa, cuando yo empecé el ministerio, por ejemplo, mi esposa me decía, no, ¿qué vamos a hacer con eso? No, que vamos a ir por allá, que Estados Unidos, que no sé qué fue que... Sí, pero en ese momento Mónica tenía temores, pero yo me mantuve firme en eso.
y el ministerio empezó a crecer de una manera muy bonita porque Mónica tenía temores. Pero más que estar en pelea y en discusiones es tener el discernimiento a través del Espíritu Santo de saber qué es lo que debemos hablar y qué debemos escuchar. Qué precioso. Amén. Un día hermoso de exaltación a la mujer. Que Dios te bendiga hoy, princesa de Dios, y empieza a tener esa relación personal con el Espíritu Santo. Qué espectacular. ¿Mensaje para ti? ¿Sí? Entonces sonríe. Regálame una sonrisa. Sonríe, mujer de Dios. Porque hoy es un día nuevo para empezar. Para empezar a tener esa mirada puesta en el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Chao.